Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Brúa. Es una alegría enorme grabar un nuevo episodio y hoy les traigo un tema que para mí fue de mucha reflexión en el último tiempo y que tiene que ver con el dolor y lo que encontramos abajo del dolor y cómo querer bypassear el dolor nos desvía de nuestro crecimiento. Vamos a hablar sobre la terapia narrativa, sobre el Gestalt, la terapia gestáltica y el orden en un proceso que no se puede falsificar. Entonces, bienvenidos y empezamos con este nuevo episodio. Primero, quiero comenzar con una historia personal, porque a mí siempre me gusta traer mucho de mi historia y contarte algo sobre mí. Yo siempre fui una persona buscadora desde muy joven, lecturas, experiencias, maestros, preguntas que no cerraban, pero que me tiraban siempre y me hacían reflexionar mucho sobre qué era la vida, cuál es el significado, y había en mí una curiosidad genuina por entender cómo funcionaba esto de ser humana, una necesidad casi constitutiva de ir para adentro, de explorar, de no quedarme en la superficie de nada, mucha intensidad en mí siempre. Y sin embargo, y esto me costó años reconocerlo, había un lugar al que no entraba. El dolor profundo, ese que no tiene explicación, el que se queda en el cuerpo y no te pide permiso. Lo rodeaba, lo nombraba desde afuera, pero entrar de verdad, quedarme ahí, dejarlo ser, eso no lo hacía. Y hoy quiero hablar de eso, de por qué pasa, de lo que la terapia narrativa de Michael White y la Gestalt de Claudio Naranjo tienen para decirnos sobre este movimiento tan humano de querer llegar al oro sin bajar a la mina, y de algo que se instaló con mucha fuerza en la cultura del desarrollo personal en los últimos años, lo motivacional, el mindset, el rewire your brain, que tienen cosas genuinamente valiosas y también, si no se complementa con un trabajo más profundo, pueden convertirse en otro modo sofisticado de evitar. Y lo que traigo, te lo traigo porque lo pasé por mi cuerpo. Entonces te quiero contar sobre el despertar que no quise completar. Hace unos 13 años viví algo extraordinario, que era un estado de conciencia expandida que duró algunos meses. Una percepción de conexión con el todo y con todos que no puedo describir muy bien con palabras, pero que fue completamente transformador. Me enamoré de ese estado, y con razón porque era muy especial. Y cuando ese estado empezó a ceder, porque no viví iluminada toda mi vida, sino que fue un periodo, tuve un apego y ese apego apareció cuando ese estado empezó a ceder. Y lo que vino detrás fue algo que no esperaba, que era una tristeza profunda. La primera tristeza verdadera que sentía en mucho tiempo. Una tristeza sin objeto claro, sin causa que yo pudiera señalar o resolver. Y ahí en ese momento algo en mí tomó una decisión que en ese entonces me pareció razonable y que hoy reconozco como el primer gran desvío de mi proceso. Y no entré. Me dije con toda la sofisticación espiritual que había acumulado, que la Carolina que estaba haciendo en ese momento no podía quedarse en ese lugar, que el dolor no era coherente con lo que estaba viviendo, con lo que sabía, en quién estaba convirtiéndome, y que era un retroceso, que había que seguir adelante. Y eso era miedo, en realidad. Y por eso lo pasé por encima, al dolor. Y seguí buscando, seguí leyendo, formándome, acumulando herramientas, acompañando a otras mujeres, ya desde ese momento, con genuidad, con entrega, pero con ese punto ciego intacto. Hasta que la vida, que tiene una paciencia infinita y una precisión brutal, me llevó a un lugar donde ya no hubo opción de rodear al dolor. Y fue la enfermedad de uno de mis hijos y una ablación en el corazón del otro, y con una hija que también estaba con ansiedad. Y esas experiencias en la vida no piden permiso, no negocian, no se pueden resignificar antes de tiempo. Ahí el dolor llegó de frente y yo por primera vez
no pude ni quise escaparme de él, porque sabía que ahí había algo que no podía seguir evitando. Después del primer tratamiento de mi hijo, fui a un retiro de una semana de Joe Dispenza. Y quiero ser clara sobre esto, porque no me interesa la narrativa simplista de que todo lo motivacional es superficial. No fue así. Esa semana para mí fue extremadamente poderosa. La técnica de reprogramar tu mente es real. Hay neurociencia genuina detrás. Hay algo en esa práctica sostenida de reprogramación que funciona. Me fui de ese retiro con una energía enorme, con claridad, con un estado de apertura que reconocía a partir de aquella experiencia de 13 años atrás. Y conseguí todo lo que visualicé. Todo. No es una metáfora. Materialmente, concretamente, las cosas que puse en esa intención se manifestaron. Pero entonces vino el segundo tratamiento de mi hijo. Y ahí, en ese contexto de nueva vulnerabilidad, me di cuenta de algo que me resultó muy incómodo de reconocer. Si yo me colocaba solo en el querer conseguir, me quedaba en algo extremadamente superficial. Podía visualizar, podía mantener el estado, podía activar esa frecuencia, pero mi sombra seguía actuando por detrás, sin que yo la hubiera tocado realmente. Y había momentos de conexión con el amor total, momentos de conciencia expandida, genuinos, no eran inventados, pero no se sustentaban en el día a día. Y justo ahí, en la brecha entre el estado de retiro y la vida cotidiana bajo presión, es donde salían los patrones escondidos, los que ninguna visualización había desactivado, porque ninguna visualización los había mirado de frente a los ojos. Y eso fue revelador para mí, porque entendí que el reprogramar sin integración emocional profunda es como pintar sobre una pared húmeda. Queda bien unos días, pero la humedad sigue adentro y tarde o temprano vuelve a aparecer. Y esa fue mi experiencia. Y la cultura, quiero traer la cultura motivacional y el problema del atajo que ella trae. Porque vivimos en un momento cultural donde la promesa del cambio rápido tiene mucho mercado. Y lo entiendo, el dolor cansa, la incertidumbre agota y hay algo profundamente humano en querer una salida que no pase por el fondo. El problema no es que estas herramientas no funcionen. El problema es que cuando se usan en lugar del trabajo profundo, en vez de en paralelo con él, ahí todo cambia. La visualización sin integración somática es cognición flotante y el mindset positivo sin contacto con la sombra es una armadura más brillante. La reprogramación neuronal sin trabajo emocional es velocidad sin dirección. Podés llegar muy rápido a un lugar que no era el destino real. Y lo más silencioso de todo es que cuando lográs lo que visualizaste, cuando el resultado externo aparece, puede que eso tape durante un tiempo la señal de que algo adentro todavía no fue tocado, porque el éxito externo puede ser también una forma de evitación. Michael White, que es un terapeuta australiano, fundador de la terapia narrativa, partía de una premisa que me parece muy honesta y verdadera. El sufrimiento no es solo lo que te pasó, es la historia que construiste alrededor de lo que te pasó. Esto también lo habla Gabor Mate en la teoría de trauma. Y esa historia que te pasó con acompañamiento y tiempo se puede reescribir. No borrar, sino reescribir. Para White, ese proceso atraviesa 4 posiciones narrativas. La víctima, que es el reconocimiento honesto de que algo te hizo daño, que lo que ocurrió te afectó. Saltear esta posición porque duele o da vergüenza es uno de los errores más costosos que puede cometer alguien en su proceso. Y yo lo cometí durante años. El segundo es el sobreviviente, la aparición de la agencia. La pregunta ya no es solo qué me pasó, sino cómo lo atravesé. Y empezás a ver recursos propios que no sabías que tenías porque nunca los habías necesitado nombrar. La tercera posición es el protagonista, la posición activa, la que elige cómo continúa la historia.
no desde la negación de lo que fue, sino desde el poder que crece a través de ello. Y la cuarta es la integración, que no es aceptación resignada ni resolución perfecta, sino es que la experiencia ya no gobierna desde la sombra. La reconoces, la incluís y no tenés que gastar energía ni suprimirla ni definirte por ella. Y ese es el recorrido y tiene un orden que no se puede forzar. Y además de esta teoría, quiero traer a Claudio Naranjo. ¿Por qué? Porque cuando estaba viviendo en Palo Alto, en California, después de todo este proceso que les conté de tratamiento de mis hijos, hice un entrenamiento en Gestalt, que es una línea terapéutica, y solo en ese momento comencé de a poco a abrir espacio de contacto conmigo misma nuevamente, pero desde un lugar completamente nuevo. Claudio Naranjo era un psiquiatra chileno, discípulo de Fritz Perls, creador de la Gestalt Viva, y aportó algo que ilumina exactamente por qué el trabajo motivacional solo, sin cuerpo y sin sombra, no alcanza. Para Naranjo, gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que vivimos, sino de las estrategias que construimos para no volver a sentirlo. El carácter es básicamente un sistema de evitación sofisticado, una armadura que en algún momento fue inteligente, necesaria y protectora, y que con el tiempo se vuelve una jaula, o se puede volver una jaula. Lo que más me interpela a mí de Naranjo es su insistencia en que el crecimiento espiritual y el trabajo emocional no son caminos separados, son el mismo camino. Y hay una trampa muy particular en las personas con alta capacidad de introspección y búsqueda, y en la cultura motivacional en general, que es que podemos usar el mismo lenguaje del despertar para no sentir. Y es exactamente eso lo que yo hice. Podemos hablar de amor universal mientras evitamos el duelo particular. Podemos tener mucha luz y mantener el dolor en la oscuridad bien escondidito. La Gestalt de Naranjo insiste en el contacto, no elaborar, sino contactar, estar con lo que te está pasando presente en el cuerpo aquí y ahora, sin apurarlo hacia ir a una conclusión. Y el dolor, cuando está presente, pide ser contactado, no pide ser resuelto, no resignificado todavía, sino contactado. Y esa distinción entre elaborar y contactar es una de las más importantes que existe en el acompañamiento terapéutico. Y es exactamente lo que ninguna técnica de reprogramación mental puede reemplazar. Cuando junto a White y a Naranjo, y cuando pienso en mi propia historia y en las mujeres que acompaño, aparece con mucha claridad un fenómeno que yo llamo resignificación defensiva, que es resignificar antes de tiempo, para no tener que sentir lo que todavía duele. Lo reconoces porque tiene cierta urgencia, cierta ansiedad disfrazada de crecimiento, y decís, eso ya lo trabajé, al final fue lo mejor que me pudo pasar, me enseñó muchísimo. Y puede que sí, pero hay algo en la velocidad, en el tono que cierra en lugar de abrir, que dice, acá hay algo sin tocar todavía. A veces esa urgencia lleva a un retiro, a una semana intensa de meditación y reprogramación, a conseguir todo lo que visualizaste. Y todavía sí la sombra sigue actuando por detrás, porque nadie le preguntó qué necesitaba. La resignificación genuina llega después del dolor, no en lugar de él. Es más lenta, más quieta, no necesita convencer a nadie. Cuando realmente integras algo difícil, lo podés nombrar y sostener el peso al mismo tiempo. No hay prisa, no hay euforia, hay paz. Y la paz es diferente de la euforia, aunque desde afuera a veces se parezcan. ¿Y qué es lo que aprendí sobre el dolor? Aprendí algo para mí muy valioso, lo que la enfermedad de mis hijos me enseñó, y demoró. No fue instantáneo, fue un proceso largo y no lineal, y es algo que no hubiera podido aprender de otra manera quizás. Aprendí que el dolor no es el enemigo de la vida, que la elección no es entre el sentir el dolor o vivir,
esa dicotomía que yo cargaba y que veo en muchas mujeres que acompaño y que la cultura motivacional refuerza sin querer, es una de las creencias más limitantes que existen. El dolor no interrumpe la vida, es parte de ella. Y cuando lo tratamos como una señal de alarma que hay que apagar, con visualizaciones, con positividad o con distracciones, perdemos exactamente lo que él tiene para mostrarnos. Aprendí a caminar con él, a no apurarlo, a preguntarle qué tiene para decir en lugar de buscar una salida enseguida. Y paradójicamente, cuando dejo de temerle, cuando el miedo dejó de tener ese poder de paralizarme. No porque haya desaparecido, sino porque dejó de ser el borde de un abismo y se convirtió en parte del territorio. Entonces quiero traerte lo que para mí es el orden correcto. Primero es el dolor que surge y luego el oro. No es al revés. Las herramientas de reprogramación mental tienen su lugar genuino, real, pero ese lugar es después de haber contactado con lo que duele, no en vez de hacerlo. La neurociencia y la Gestalt no se contradicen, se necesitan. La reprogramación funciona cuando hay un sistema nervioso que ya procesó, no uno que todavía está sosteniendo lo que no pudo llorar o en estado de sobrevivencia. White nos pide que nos permitamos el tiempo que necesitamos para integrar. Y Naranjo nos pide contacto real en el cuerpo, sin elaboración prematura. Y los dos están diciendo lo mismo. No hay atajo que no cobre su precio más tarde. Si estás en un proceso y hay algo que envolves en aprendizaje antes de haberlo llorado o trabajado, esto es para vos. No como juicio, sino como una invitación. Porque del otro lado de ese dolor que estás rodeando hay algo real esperando. No una versión reprogramada de vos misma, sino vos, completa, integrada, con todo lo que vive dentro tuyo. Y esa sí es una versión que vale la pena habitar. Gracias por escucharme hoy. Quiero leerte en los comentarios de cómo vos atravesás el dolor, si te cuesta, si pasás por arriba, qué te genera esos momentos en que sabes que algo desafiante te está pasando, que un dolor está queriendo emergir. Te leo en los comentarios y nos encontramos en el próximo episodio.